Puestita, gracias. ¡Entre! Por favor, adelante. Siempre al fondo. ¿Cómo están? Por favor. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Toma Acá. asiento, sí. Ahí. Perdón. Abogadote. Abogado. Abogadito. Candidato. Esto es De Leva. Y a fondo. Eso. Buenas. Buena. ¿Cómo estás? Un colgorcito es para... Ya saben que esto es de... Eso es para amagar. Es más o menos, esta es nuestra versión del trapo sucio en cualquier entidad que dice, con todas las medidas de bioseguridad. Cumplimos. Cumplimos con todas las medidas de bioseguridad. Y es Ahí un está. trapo ahí. Trapo sucio en la entrada. Eso, o trapo seco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Sí, bien, sí. novedades. Así. Aquí con la ¿COVID? Ya bien. ¿COVID? Sí. ¿Tuviste? Claro, tuve. ¿Cuándo? En junio. O sea, allá. Sí. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Y todavía? ¿Anticuerpos? Sí, todavía con bastantes anticuerpos. Sí. Estamos Ya, bien. ¿Cómo fue, pero? Bueno, no llegué a necesitar nunca oxígeno, pero tuve muchísimos días fiebre, me afectó el estómago, el agotamiento permanente. Además me demoré 60 días en dar negativo, entonces pasé en ¿Qué? cuarentena 2 meses. O sea, un virus porfiado te tocó. O sea, Sí, una, sí. una versión del virus porfiado. Sí, porque además ya dejé los síntomas y luego unos días después me volvió la fiebre, es decir, creo que no estaba todavía como... Y no le Como deseas. trinchería, dos ahí mismo. Es ahí mismo. ¿Y no le deseas a nadie? No, para nada, es una fea experiencia, porque además estamos en la incertidumbre que hay alrededor de cómo amaneces cada día, no sabes si ya se vienen las complicaciones o si te estás mejorando. Sí, ya, eso ya conversando. Pues, Ay, Jesús, tocó lo que las empecé. épocas que nos ha tocado vivir. Nombre completo. Fausto Alejandro Jarrín Terán. Fausto, ¿por quién? Alejandro, ¿por quién? Fausto por mi padre ¿Ya? y por mi abuelo. Alejandro realmente creo que Para darle variedad. mi papá es el que escogió el nombre, creo que por algún tema relacionado con la historia, con la épica. ¿O que tuvo alguna Alejandra por ahí? Ah, por Alejandro Magno, dices tú, por ahí. Quizá. Ah, Sí. Por ahí. por Jalal Magnum, como el ese de pingüino. Auspicing, ¿no? Aquí un Hay manucito. un heladito, Paquito. Macea. Aquí es el verídico, no se gana, pero se goza. Porque no tenemos un sucre aquí en este Bueno, nos gocemos entonces. gocemos, sí, por lo menos. Ahí, como el país, somos un fiel reflejo del país. No tenemos plata, pero pasamos limpio. Edad, 43, fecha de nacimiento. 29 de enero, O sea, eres. Acuario. ¿Te importa? 29 de enero. 29 Como de enero. el. Ah, ya, yo pensé que era de febrero y ya me iba a sorprender. ¿Y Acuario, te importa ser acuario? ¿Crees en ser acuario? No, tampoco me parece, Importante. digamos, desagradable involucrarse con el tema de la astrología. Hay cosas que a veces pueden llamarte la atención, pero no es algo que me marca para nada. Nivel de educación. Superior, ¿Superior a quién? Así. no sé, Profesión. abogado. Abogado. ¿Por qué escogiste abogado? Me hubiera gustado ser futbolista, pero no soy bueno. Pero jugaste en, Sí, jugaba. en alguna inferior, algo que Sí, no, jugaba. Yo soy de Cayambe. ya. En Cayambe, De Camboya. de Camboya, como dice por ahí un pariente mío. Ah, mira, Jarrín, ¿eres pariente del Jarrín? Primo, pues, señor. Pablo. Primo. ¿Del de Pablo? Pablito. No sabía. Pablo es mi tío. Tío, Es tu tío. Es el último hermano de mi papá. Mi papá es el primero, el Pablo es el último. Entonces él Pues, criado ha sido, conmigo. aquí, pues ha sido sobrino del Pablito. Sí jugaba. Pero por ahí era que comencemos. ¿Y el Pablito jugaba o no jugaba? Relataba. Él te estaba relatando. Chuta, ¿ves? Que te va diciendo. Ya lo voy a Hincha escribir. del Espoli, entonces. De la liga. Del Espoli. ¿Y el Pablito es el único hincha del Emelec de Cayambe? No. Sí, hay varios. Bueno, de hecho, en la casa de mi abuelo son 2 tíos y varios de mis sobrinos y primos que son hinchas del Emelec. A ver, bien, bueno. Estado civil, Casado, felizmente. felizmente. Sí. ¿Hace cuánto? 7 años. La elección, ¿no? A ver, ¿cuándo es el aniversario? Ahí está. Hasta ahí la carrera política y de matrimonio de Fausto Jarrín. Sí, está. hasta esa pregunta. Está que goza el Chamo Guevara. Vive. Sí, bien, chavo. Ya. ¿Cargas familiares? 2. Sí.
Nombres. Macarena y Alejandro. Ya, bien. ¿Edades? 16 y 6. ¿Ves? ¿Apodo? Me decían avión. ¿Ya? ¿En dónde te decían avión? Pero de Cayano. carga. Ya, ahora de carga. Sí. ¿Pero por qué te decían avión? Hay distintas historias. No tengo mucho problema, no soy tímido. O sea, me gusta entablar rápido Un conversaciones avión. de todo tipo. Ya he hecho avión, entonces. Entonces me decían que era un avión. En Cayame me decían aquí. En Quito no tuve apodos realmente. O sea, ya viniste con el apodo. Ya vine con el apodo. Claro, pero también es como un apodosazo, como para decir, bueno, en calle me decían avión. Así que soy un tigre de los negocios. Bueno, Eso. ¿Tu Pero comida preferida? La fritada. ¿Y no son los bizcochos? El queso de hoja. ¿Los del cura? No, los del cura no me gustan. Sí. ¿A cuántos hijos del cura conoces? cura Compañero de esos cuál sí. hijo del cura eres en el colegio. Ninguno, pero Sí. ¿Cuáles son los Conozco algunos. Pepa de Cayambe? Sí, porque todo el mundo te lleva donde los del cura. mi abuela Al frente de él. tenía un café Ya. y mi mamá y mis tías hacían bizcochos. Esos bizcochos para mí son mejores, son los que son más crocantes, son más pequeños, menos Te grasosos. dio hambre. Qué rico, Los un bizcochos, bizcochito. esos son los bizcochos. ¿Y me dónde gustaban. son los bizcochos de esos? Ahora Ya, prácticamente en toda la Panamericana es esa misma línea de bizcochos la que se vende. Realmente los del cura son los únicos así. A mí nunca me gustó, son demasiado grasosos. Y Pues da acidez, me da. con el queso de hoja, que el queso de hoja sí es una debilidad para mí. Qué bestia. Sí, o sea, quesito queso de hoja y fregado, dices, Nada. tranquilo. Sí están apuntando. Que falte pero- lo que sea menos queso de hoja, que no falte el queso de hoja. Pero ni les veo que apuntan nada, queso de apunta. Queso de hoja. Ay, qué iras, ni eso, ya. Me tomaron de sorpresa si no les hubiera traído queso. Traiga, quesito Oye, de hoja para bueno, ver. eres hincha de la liga, pero ¿el Mashi no te obliga a ser del Emelec para que sea su abogado? No, O sea, no es no, requisito. pero sí molesta con el tema del fútbol, ¿no? Sí, molesta. Si ganan, van a volver a meter las manos en la justicia. No metimos las manos a la justicia nunca. Soy abogado casi 20 años. Pero bueno, el Mashi dijo que iban a meter las manos en la justicia, ¿no? Cuando lo dijo en una sabatina se refería a limpiar, no a interferir en casos, no a perseguir, no a algunas cosas. Había muchos problemas en la función judicial, había un estancamiento de los procesos de capacitación de jueces, de infraestructura. Creo que se refirió más a eso. Yo, ya digo, soy abogado casi 20 años y he hecho derecho penal prácticamente el 80% de esos 20 años. Nunca he visto lo que hemos visto ahora. Oye, ¿Nunca pero has, tú visto estás- ¿Nunca has visto lo que has visto ahora? ¿En qué sentido? O sea, ¿está peor la justicia? Utilizar el aparato del Estado, filtrar informes de inteligencia, utilizar a ciertos periodistas o pseudo periodistas para después desembocar en casos que la Fiscalía inmediatamente los asume como reales, utilizar este nivel inusitado de violencia a través de los allanamientos, de los encarcelamientos, es algo que como abogado no vi nunca. Pero la justicia siempre ha sido esa parte sea, que pero sí no se pasa dio. nada. O sea, es como que la justicia siempre ha sido un desastre en el Ecuador. Algún presidente metió tanques. Siempre ha habido. La justicia es como la piedra en todo. O sea, la Lastimosa- pichicorte, la no sé qué. Lastimosamente sí, no, tampoco voy a negar eso, la justicia no ha logrado avanzar lo que debería y creo que autónoma no ha sido nunca y eso es un requisito, eso es un derecho de nosotros, de la gente. ¿Y cómo lograr que lo sea? Es una tarea titánica, después de lo que le han hecho a la justicia estos 4 años, creo que nos toca empezar de cero en lo que tiene que ver con justicia. Pero a ver, tú estás de candidato de asambleísta para. Yo soy representante por el distrito 4 de Pichincha, que son los cantones, Ya, para asambleísta. Distrito 4, asambleísta. ¿Por qué partido? por la Unidad por la Esperanza, por la Revolución Ciudadana, la lista 1. Lista 1. Todo apunto yo, por si acaso después vayan a decir papeles. Aquí está, aquí no. ¿Y tú fuiste afiliado a Alianza País? Sí. ¿Cuándo te fuiste? Me fui documentadamente hace alrededor de un año, pero inmediatamente yo separé toda relación con Alianza País desde agosto del 2017. ¿Por qué creer en algo que ya se desgastó? Cuando dices algo, ¿te refieres a qué? Todo. Revolución Ciudadana, asamblea, política, todo está desgastado. De hecho, hay una asamblea que tiene credibilidad, o sea, como institución de nada. ¿Quién es? Justicia por los suelos. O sea, no es mejor un galocito de gasolina. No es una Y un fósforo. posición, estamos preguntando nada ¿Quiénes más. hemos- ¿Por no, qué no, es? pero para entendernos y poder Ajá. responder lo que corresponde, ¿quién es
Hemos estado relacionados toda la vida con, digamos, la lucha por los más afectados, por los más débiles. Estamos acostumbrados a asumir tareas de este tipo. Cuando yo asumí la defensa de Correa, sabía que me iba a enfrentar a todo el mundo. Sabía que me iba a enfrentar al gobierno, sabía que me iba a enfrentar a ciertos medios de comunicación, sabía que estaba asumiendo muchos riesgos y creo que esta no es la excepción. La Asamblea con 2% de aceptación, creo que si no nos involucramos nosotros, si no nos involucramos los que andamos diciendo que estamos dispuestos a involucrarnos, pues entonces les dejaremos a ellos mismos que sigan destruyendo el país y esa no es una posición responsable y esa no es una posición que vaya acorde a lo que yo siempre he dicho que soy. Entonces, de hecho, lo que yo planteo es ir a la Asamblea justamente para tratar de recuperar un poco la confianza de la gente. Será muy difícil y tomará mucho tiempo y mucho trabajo, pero ese es el reto que nos estamos asumiendo nosotros, ¿no? Porque creo que una asamblea que se escondió en octubre, una asamblea que se escondió en la pandemia, una asamblea que se ha dedicado a negociar cosas, a negociar votos, no es una asamblea que merezca confianza. Creo que el 98% de descrédito que la gente le da a esa asamblea es bien merecida. Entonces creo que hay que trabajar mucho y sobre todo para recuperar el crédito, digamos, de la gente, hay que empezar diciendo la verdad. Y Bacán. esa asamblea tiene que decir muchas verdades. Oye, Correa, cuando le tuvimos aquí en entrevista, dijo que la mayoría de su plata se va en pagar abogados. ¿Cuánto le cobras? Que se le van gastos legales, dice. Entonces, Es cierto, ya debe ser carísimo. Es cierto, no, yo realmente recibo una cantidad muy, muy pequeña para poder mantener la oficina, realmente nada más, y yo no le cobro al expresidente, sino cuando tenemos, por ejemplo, hay cosas que son costosas, las pericias son costosas, un montón de temas en los procesos legales, pero es innegable, por ejemplo, que hemos tenido que contratar abogados en el exterior, y los abogados en el exterior sí son muy costosos. Cobran en dólares, dice. En euros y por hora. Yo soy una especie de coordinador de todos los procesos del expresidente, ahora ya soy inclusive su procurador. O sea, ya no está Caupolicán. No, yo soy ahora el procurador personal del presidente, o sea, acá yo ya puedo firmar por él. Por el presidente Lenin. Del presidente dices, ¿no? Es una forma de decir al presidente Correa, siempre le voy a decir presidente Correa. De Moreno prefiero ni siquiera pronunciarme, me da vergüenza, me da... Si dices 3 veces se vaya a aparecer, dice. Sí, vaya a parecerse. Pero tú votaste por él. Sí, yo voté por él. ¿Y qué pasó? Me hago responsable hasta el 24 de mayo del 2017, en el que creímos que era el sucesor de un proceso que con errores y más virtudes estaba cambiando el futuro del país. Después de eso, que se hagan cargo quienes han gobernado con él. Oye, si se viró el Titanic, ¿cómo sabes que tú no te vas a virar? Así como Lenin. La traición es una perversión del que traiciona. El resto de traicionados somos víctimas de esa traición. Yo creo que lo que hizo Moreno y quienes han gobernado con él es un fraude a la democracia de todos los ecuatorianos. Sin embargo, no hay cura para eso, no hay vacuna para eso. Creo que hay que regresar a ver mucho el proceso del que cada persona viene, lo familiar, lo cotidiano, saber cómo se ha comportado también ese tipo de persona en lo que tiene que ver con su profesión, con sus anhelos, para tener un poquito, digo, posibilidades. ¿Pero eso no vieron en Lenin? O sea, de evitarlo. Engañó a toditos. A mí nunca me gustó. A mí personalmente nunca me gustó. Ese ya estás como tu primo, el Pablito Jarrín, así. Yo sí di como periodista deportivo. Yo sí dije, yo sabía que iba a perder así. Que hoy se acabara el campeonato. Sí, se acabara el campeonato. A mí nunca me gustó, pero yo aprendí además... ¿Pero no le dijiste eso o era no mucho tenía... la influencia del Machi que no había como decirle nada? Aquí lo que se hizo es un análisis de posibilidades también. Se hicieron mediciones, se hicieron estadísticas. Moreno era el que más posibilidades tenía de ganar y nosotros consideramos que además era necesario sostener el proyecto. De ahí se escoge a un hombre como él. Sabíamos que había algunas dificultades, que íbamos a tener que llenar muchos vacíos de gestión por inclusive su propia condición, que eso no tiene nada que ver con la perversión de su traición, pero se cometió un error. Se cometió un error que le ha costado mucho al país, pero hay que siempre dejar en claro quiénes han cogobernado con Moreno, porque creo que más allá de asumir el hecho de habernos equivocado en el nombre, nosotros no hemos gobernado con él, ni un solo día. Entonces, de ahí a que una persona como yo o como el propio Andrés, que venimos de procesos posteriores, más nuevos, yo soy mayor que Andrés, pero... ¿Cuál Andrés? Arauz. Ah.
Por supuesto, es lo que viene siempre Está bien, si usted no está bien. a colación. No me quede viendo a mí. No vamos a tener sorpresas, creo yo, en ese sentido, porque venimos de formación más directa, venimos de una formación progresista real. Andrés, y me siento también yo, producto del proceso de la Revolución Ciudadana, la amplificación de los espacios, de las posibilidades, es lo que nos ha posibilitado a nosotros ser parte de lo que ahora somos parte, y vamos a defender eso. Cuando te despiertas de la noche, ¿en qué piensas? Si ya llegó el mensaje. ¿Cuál mensaje? Tengo el hecho de haberme transformado en el defensor del expresidente Correa, me ha generado a mí, me ha obligado a mí a trastocar inclusive mis formas de vivir. La diferencia horaria que yo tengo con él hace que yo tenga que estar muy pendiente en horas en las que normalmente dormimos. Entonces, Aparte que parece que no duerme, porque cuando yo me tuitea a cada hora, ¿no? Duerme 3, 4 horas, es una persona que duerme muy poco, pero entonces cuando yo me despierto, por decirte, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, por cualquier cosa, el teléfono y es a ver si él después del desayuno ya me está preguntando alguna cosa, ¿no? Así, ve. Juan Mecánico, y no. Juan Mecánico, te amo. Ya, ¿juegas o jugaste en Nintendo? Siempre me han gustado mucho los juegos de video. Sí, ¿qué juego te gusta? Actualmente, cuando tengo tiempo, que ya casi no tengo. Pues sí le haces, ¿qué ocasión? Sí, claro, juego. Me gusta mucho el juego de fútbol. FIFA. Fifita. El FIFA. El Fifita, qué lindo es el ¿Usted Fifita. se acuerdan? Cuando uno tenía tiempo para jugar un Fifita. Sí. Qué lindo. ¿Qué? Oye, ¿en serio tienes esperanza? Sí. ¿De qué? Así no. ¿Cómo, No. ¿Cómo entonces la encuentras? ¿Cómo la...? No, sí la tengo, porque perderla sería ya simplemente sentirse derrotado para todo, y creo que eso no es justo. Creo que siempre hay que guardar, aunque estés en los peores momentos, ese halo de esperanza que te impulsa a seguir luchando, porque darse por vencido es ya perder todo, y ese no va conmigo, no está en mi carácter. Y tú dijiste que en el gobierno que estuviste cerca hubieron cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles fueron esas cosas malas? Las malas, creo que hubo un exceso de rotación de algunos personajes. Creo que de algunos personajes se debió salir rápido. Creo que en lo que tiene que ver con la justicia, si bien se hicieron grandes cambios estructurales a nivel del servicio, no se lograron hacer cambios estructurales a nivel de las personas. Creo que los jueces todavía nos quedan debiendo mucho. Creo que la Fiscalía nos queda debiendo mucho. Creo que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, ese organismo que pintaba para muchísimo, perdió su rumbo y se transformó en un espacio donde solo se hacían concursos. No se fomentó la participación ciudadana, que era, se supone, la principal razón de ser de esa función, porque aquí además en la Constitución le dimos la calidad de nueva función. Creo que hubieron discrepancias innecesarias con algunos sectores, otras muy necesarias. Creo que no se estuvo en la capacidad de volver a conglomerar a esos sectores, y eso generó rupturas que en el bloque, digamos, popular, que debieron haberse visto con mayor profundidad para poder evitarlas. ¿Y la corrupción? Corrupción, como en todas partes, como en todos los gobiernos, hubo, y creo que se hicieron intentos por combatirla. Creo que faltó en algunos espacios. Creo que también faltó de parte de la ciudadanía denunciar más. Eso no puede de ninguna manera ser responsabilidad del presidente de la República. Un presidente no tiene que estarse dedicando a verificar si están pidiendo o no coimas en los semáforos, y entiendas eso a todo nivel, pero sí creo que faltó en algunos espacios control, y en otros no. En otros hubo mucho control, en otros se hizo lo que se tenía que hacer, y como abogado sí me gustaría que podamos conversar sobre los procesos, porque dejar esa sensación de que la corrupción fue lo que marcó la Revolución Ciudadana es algo que yo definitivamente no acepto. No tiene nada que ver. Bueno, es lo que se está diciendo, ¿no? Son 10 años de robo, 10 años de... ¿no? Basta hacer un pequeño símil con la cantidad de dólares que ha recibido este gobierno de afuera, frente a la absoluta ausencia de obras, de trabajo, de gestión, con lo que sucedió en los 10 Pues que dejaron en la leña, pues. En los 10 años de la Revolución. Así dejaron en bancarrota, entonces toca, ¿no? Recoger los pedazos. Y con todo lo que han recibido, entonces, ¿cuándo empezaron a pagar esa deuda?
porque tampoco la han pagado, excepto lo que el señor Martínez utilizó para comprarse el cargo en el Banco del Exterior, prepagando deuda que no tenía todavía que pagar mientras estábamos muriéndonos en las calles con la enfermedad. Bueno, ahora, ¿para qué lanzarse si igual van a hacer lo que diga el Mashi? Eso no es cierto. Ah. Nos lanzamos, nos lanzamos para tratar de hacer lo que el país necesita. El presidente Correa tiene... Sí, pero o sea, a ver, le conocemos. Es una personalidad tuca, o sea, no es así que, ya, chévere tu opinión, pana. Sino que mucha dice y es como, le paras bola. Es el líder de nuestro movimiento, por algo es el líder de nuestro movimiento, por algo es el líder inclusive de toda una tendencia. Ahora el gobierno y los medios de comunicación, algunos, sobre todo los que pactaron con el gobierno, nos empezaron a tildar de correístas, ellos mismos generaron inclusive esta concepción. Por supuesto que es importante, importantísimo lo que dice, lo que opina el presidente Correa, pero muchas de las decisiones se toman, sí, con sus criterios, pero también con análisis de otro tipo. Hay cosas para las que el país no está en este momento capacitado, hay cosas que creo que no se van a discutir todavía porque tenemos, al menos el próximo gobierno, va a recibir un país en ruinas y tenemos que primero que nada enfrentar eso, más que entrar en otro tipo de dinámicas. Es muy importante la opinión del expresidente Correa. Es inclusive decisoria en muchos casos, en otros no. O sea, no es una cuestión así de Arauz a la presidencia, Correa al poder. No, de ninguna manera. El presidente Correa lo que necesita es paz, lo que necesita es recuperar esto que le han quitado estos 4 años, recuperar su dignidad, su honra, que han mancillado tanto estos 4 años. Eso es lo que él necesita, no necesita cogobernar. Si hubiese querido seguir gobernando, se hubiese quedado en el 2017. Él mismo se negó a hacerlo. No hay que olvidarse cómo ha sido la historia para... Pero no fue que la Asamblea negó la posibilidad Definitivamente de no. volverse a lanzar. El expresidente solicitó, exigió, requirió que en esas enmiendas vaya una que implique que no podía haber reelección inmediata. Y así es como las enmiendas se encaminaron y salieron. ¿Para qué sirve la Asamblea? ¿Para qué sirve? Esta, con contadas excepciones, para nada. Así es, para sacar de contexto está buenazo. ¿Qué opinas? Esta para nada. Pero ¿para qué debería servir? Tener el pelo rubio y vestir falda para tergiversar a ese nivel. No, ñaño, todo se puede decir, verás. Pero ¿para qué sirve la Mira, Asamblea entonces? La Asamblea, de hecho, el legislativo es el principal poder del Estado. Nosotros, nuestra Constitución lo establece de esa manera. Inclusive en el orden en el que se plantea las funciones del Estado, lo primero que vas a encontrar es la Asamblea y su capacidad legislativa y fiscalizadora. La Asamblea sirve justamente para, a través de mecanismos correctos, no como ha sucedido en esta Asamblea, poder generar las leyes que permitan que luego el Ejecutivo las efectivice en políticas públicas. La Asamblea necesita más contacto con la sociedad, definitivamente. Esta Asamblea se aisló. Creo que hacia allá debemos impulsar este nuevo trabajo legislativo, hacia vincularse más con los sectores. Vamos a entrar, mira, por ejemplo, voy a hablar un poquito de lo que sucede en el sector en el que estoy yo. Cayambe es un sector agricultor, hay una cantidad gigantesca de empresas florícolas y es un sector lechero. Ahí hay 2 grandes problemas que tienen que ser abordados por Cayambe, pero también por el resto del país. Y bizcochero también. Bizcochero, que sea, sí. De ahí mismo, ¿no? De ahí mismo. La leche, por ejemplo. El tema de la leche es pavoroso, lo que está sucediendo en Cayambe, en Mejía y en otros sectores lecheros. El gobierno prácticamente facilitó un monopolio. No quiero decir el nombre de la empresa porque no viene al caso, pero facilitó un monopolio. Y otra cosa, facilitó la importación de suero de leche y de leche en polvo. Los lecheros, los pequeños lecheros en Cayambe, en Mejía, están quebrados. Están botando la leche porque no les están pagando ni siquiera 10, 12 centavos por litro, cuando el precio obligatorio era 42. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitamos urgentemente? Una ley de protección para ese sector. Y eso es lo que puede hacer la Asamblea. Y la Asamblea puede hacerlo en concordancia, en coordinación con los GATS, con las prefecturas, los municipios, para que sea integral la protección. Eso se puede hacer. Eso puede hacer la Asamblea, eso puede impulsar la Asamblea. No solo resoluciones para reconocer uno que otro. Grabado está. ¿Cómo te decían en el colegio? En el colegio, Fausto. Pero Avión era. No, realmente Nada. no tuve... El Harry. Sí, me decían el Faust.
El Faust. Tienes razón. Ve ahí la tiene, ve. ¿Te El apodo diste? era en Cayambe entre mis amigos. En el avión. colegio era Faust. ¿Qué colegio estabas? Estuve en el colegio Mejía y luego en el colegio Max Planck. Ah, pero en Quito. O sea, Ya, claro. venías Max todos los Planck, días. A ver, esa está de buena historia. Del Mejía al Max Planck, algo pasó ahí. ¿Qué pasó? Puñetes De todo. con su profesor. De todo. Había un esquema muy autoritario de manejo en el colegio Mejía. Yo vine de Cayambe, mi papá en ese tiempo era alcalde, entonces él prefirió que digamos, no exponerme en un colegio ahí mismo para que o me traten demasiado bien o quieran desquitarse a través mío con él. Entonces, por eso, y además él es graduado en el Mejía, entonces él siempre creo que quiso que El sus orgullo. hijos estudiemos ahí. Entonces, sí, yo tuve que viajar, yo viajaba ¿Todos los días? desde Cayambe, sí. Entonces llegabas primerito de ley. Siempre que vive más lejos llega primerito. Sí, de hecho, porque excepto las veces que por A o por B el bus se dañaba, nosotros, porque yo tengo un hermano que apenas le llevo 2 años, él cuando entró al colegio también vino al Mejía, viajábamos juntos, ¿A qué hora salías? a las 5. A las 5. El bus llegaba a 6:40 más o menos por atrás de la caja del seguro y de ahí subíamos hasta el Mejía caminando, los dos. Había un grupo grande de estudiantes que venían de Cayambe en las mismas condiciones, mujeres y hombres. Que bestia. Eso también, con el debido respeto, o sea, tu papá lo que quería era mejor educación, pero ¿por qué no hay un Mejía en Cayambe? Digo, De no. hecho, O sea, es es parte de la descentralización. Por ejemplo, ahora hay colegios que tienen su pedazo en el norte y su pedazo en el sur, o sea, creo que sí. Hacia allá debería impulsarse algunas cosas, o sea, extensiones, por ejemplo, que se intenta hacer con las universidades, también debería tratar de hacerse con algunos colegios que realmente ya han marcado diferencia. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Por qué te fuiste al Max Planck? Me involucré mucho en temas políticos en el Mejía y eso enseguida empezó a generar dificultades. Y en algún punto ya se hizo insostenible y tuve que salir a buscar otro colegio. Y el Max Planck dijo, venga, amigo. Así era, venga, amigo. Sí. Una experiencia completamente distinta, un cambio de 180 grados en la forma de concebir las clases, las relaciones, etc. ¿Te diste de puñete alguna vez? Sí. Sí. ¿Hasta ahora? Dices. No, ya no. Ya no. ¿Cuándo fue la última vez? No, deben ser ya al menos unos 15 años. ¿Y por qué fue la última bronca que tuviste? Yo tuve el fútbol, ¿Jugando fútbol alguna barrial o algo así? más bien ya a nivel de barras. Mi hermano es muy buen jugador, siempre fue muy buen jugador. Y cuando ya obviamente estaba claro que yo no tenía ningún futuro en el fútbol, yo iba al estadio, iba acompañándole y ahí siempre... Siempre hay uno que Siempre habla. hay uno. ¿Quién es tu confidente? Mi hermano, Nombre. Andrés. Ya. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No es mucho, es un año más o menos. ¿Y por qué? Hacía moco tendido. No soy de llorar a moco tendido, pero sí de la indignación, ¿Por qué fue? porque en el proceso de rebelión que se instauró contra la prefecta de Pichincha, el tercer preso es mi cuñado, Cristian González. Y realmente eso generó que, como abogado, yo además me involucre como persona. Y realmente ciertos pasajes de ese proceso, ya en unidad con la familia de él, con mi familia, con mis sobrinos, en más de una ocasión me llevaron inclusive a las lágrimas. No a moco tendido, no soy de ese tipo de personas, yo más bien reacciono, pero sí, de la indignación sí, ya... Las iras se te fueron, las Las lágrimas. paredes, así es. ¿A quién no le saludaras? A Moreno, Pues ni así, ni para decirle. ni loco. ¿Pero te lo has cruzado? Sí, porque tengo la desgracia de vivir en el mismo edificio que él. No digas. Totalmente insospechado. ¿Pero siempre has vivido ahí? No, él ha vivido antes que yo ahí, pero cuando yo logré endeudarme para tener ese departamento, al principio lo primero que hicimos es hacerle varias refacciones y me enteré que él vivía ahí el día que llegó la primera cuenta de condominio, cuando vi el nombre de él entre los condóminos. ¿Qué? Pero entonces te lo has cruzado. Sí, me lo crucé mucho en la campaña realmente, antes de todo lo que ha sucedido.
Después, ya como presidente no le he visto nunca, he visto a su familia. No me he cruzado con él ya como presidente, ni una sola vez. Pero a su familia sí le saludas. No. Ni siquiera. Buenas. O sea, el saludo de educación sí, pero absolutamente nada más. Oye, si me meten preso, ¿me defenderías? Con mucho gusto. ¿Cuánto me cobras? Yo ¿Por hora? yo soy parte de una fundación Que se encarga. Que se encarga. Yo soy parte del PAE. Y como se- parte del PAE, No. no solamente te cojo y te. ¿Cómo se dice? Te corto el- los güey, sino Parte que de también. una fundación que se encarga de defender perseguidos políticos y Ah, bueno, personas entonces- a los que les han afectado los derechos humanos. Ah, no, yo Si te persiguen por algo que digas ejerciendo tu derecho a la libertad de expresión, encantado te defiendo. Muy bien. Si ya es por otra cosa, ahí sí te pongo honorarios y ahí conversamos. Ya conversamos. Si es por divorcio, dices. Ahí Oye, conversamos. ¿por qué van a desdolarizar? Eso sería una locura y no se le ha pasado por la cabeza ni siquiera al más recalcitrante militante de la Revolución Pues están Ciudadana. diciendo. Eso dicen los que realmente están buscando eso, ¿no? Eso dicen los que tienen plata en paraísos fiscales, eso dicen los que quieren bajar los impuestos a la salida del capital, esos dicen los que nos han mentido 4 años. Pero no hay ni la posibilidad. O sea, Definitivamente eso sería un absurdo y sería una locura, sobre todo en este momento. Cuando vamos a encontrar un país como lo vamos a encontrar al Ecuador, lo último que se puede generar es desconfianza, falta de certeza, incertidumbre en lo que tiene que ver con la situación económica. Así que la dolarización es un sueño de los que tienen plata afuera, no de nosotros que queremos defender al pueblo aquí. ¿Ya? ¿Y por qué quieren que seamos Venezuela? No sé quién quiera que seamos como Venezuela. Venezuela es un país digno que se merece respeto. Sin embargo, cada país genera su propia historia, su propio futuro. Estados Unidos ya está queriendo ser Venezuela. Nosotros, lo de Estados Unidos realmente es una bofetada para muchos que se han llenado la boca burlándose de la situación de otros países producto de esas mismas injerencias. Así que yo no le deseo eso a nadie. Yo no le deseo hambre, yo no le deseo desesperación a ningún país, mucho menos a un país de Latinoamérica. Nosotros vamos a forjar nuestro propio destino, para eso estamos luchando. ¿Cachitos picantes o naturales? Picantes, Sí. O sea, sí. Sí le haces al picante. claro. Sí, todo con Otra ají. vez. Todo con auspicia, ají. cachitos. No importa si son los otros. O panchitos, o Panchitos, lo que sea. o el otro. Lo que ¿Quién no le sea. hace ¿no? un cachito, no? Venga, si comemos cachitos. ¿Qué? ¿Acaso el cachito va bien con el test? ¿No? Dice. Oye, si a los jueces fallaron en el caso Sobornos, ¿por qué no creerles? O sea, ya dijeron, ya vieron la evidencia. ¿No? Primero habría que preguntarles realmente cuál evidencia. Por ejemplo, yo en la audiencia de juicio llevé ante los jueces en una caja, periciado por una empresa extranjera avalada por el gobierno de Colombia, los archivos originales del supuesto caso, en donde decía que esos archivos se dejaron de realizar en el 2018 y que fueron introducidos en una computadora. ¿Por qué no permitieron que esos documentos entren a formar parte del proceso? ¿Por qué no suspendieron la audiencia y ordenaron una pericia aquí con la gente de aquí de esos documentos? ¿Por qué la fiscalía al otro día sacó un comunicado de prensa acusándome a mí de querer engañar a los jueces? ¿Qué miedo le tenían a la verdad? ¿Ustedes le creen al cuaderno de Pamela Martínez? Esas son las No evidencias. sé si creemos en los evangelios de años, después de 200 años. ¿Por qué no creer en Pamela Martínez? Sí, de pronto, ¿no? El genio de la memoria y las matemáticas que es capaz de escribir un cuaderno en 30 minutos, con cifras hasta con centavos. Realmente eso y otras muchas cosas más nos hacen a nosotros permanecer en la duda. Ojo, solamente, y tú que estuviste cerca del proceso, porque quiero entender, a mí realmente, con el debido respeto, en eso soy bien democrático, me valen gato todos. Pero más allá de eso, claro, si es evidente, o sea, por decirlo así, si es evidente, así que un cuaderno escrito por alguien, así como, yo me acuerdo que por ahí, o sea, es como que utilicen esto como prueba. ¿Qué es esto? ¿Me callas? O sea, en verdad, me parece, sin ser partidario de nadie, me parece que es, si no bien o mal, pero me parece extraño, ¿ya? Si no, todo lo contrario. No, sí, pero ¿por qué le dan validez? O sea, ¿cuál es el argumento? Tú que estuviste cerca, ¿por qué le dan validez a ese cuaderno? O sea, ¿cuál es el argumento para darle validez? Aquí se inventaron, y ese es un asunto que hay que responsabilizarle a la Asamblea en la época del gobierno anterior, se inventaron sin ningún control de daños una figura que se llama cooperación eficaz. En todos los países hay algún esquema similar, el arrepentido, el delator premiado, como le quieran decir.
Pero en los países en donde el desarrollo del derecho penal es un poco más responsable, como por ejemplo Argentina, al delator premiado que se dan cuenta que está mintiendo se va 10 años a la cárcel por mentiroso. Aquí no hay contrapeso a la figura del cooperador. Y la figura del cooperador se determina en un acuerdo secreto con la Fiscalía y que luego es avalado por los jueces, es decir, todo quedaba ahí en la misma rosca de gente que estaba interesada realmente en lograr lo que todavía no completamente, pero hasta aquí han logrado en relación a los procesos del expresidente Correa. Es decir, la señora se involucra en un proceso de cooperación eficaz, todo lo que ella dice, la Fiscalía dice que es cierto, los jueces dicen que es cierto, y ella recibe el 10% de la pena de los demás. Pero entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué les falta sabatinas? No. O sea, claro, porque al final la opinión es lo que dice. O sea, no, está bien y además parecería que todo el Ecuador lo que pasa, qué bueno, ya por fin estos ya van a ser condenados. Los elementos de una cooperación eficaz tienen requisitos, no es cuestión simplemente de que el cooperador lo diga. Tiene que haber elementos Exacto, fácticos. pero ya fue. Entonces, ¿qué falta? O sea, porque si es que es ilegal, si es que se fue en contra de toda norma y en contra de toda lógica, ¿por qué? O sea, ¿por qué fue? O sea, ¿por qué se dice? ¿Por qué? Bueno, la pregunta es excelente, porque a mí también me gustaría entender cuál fue el desarrollo jurídico de conciencia que hicieron los jueces, para terminar estableciendo que el expresidente Correa es responsable por haber irradiado influjo psíquico sobre los ministros. Porque no hay que olvidarse que eso es lo que dice la sentencia. Pero eso es verdad, o sea, existe la figura ¿Existe esa figura de influjo psíquico? A ver, el influjo psíquico existe cuando hablas de lo que se llama instigador, ¿ya? El instigador... Un Charles Manson. Kind of. Yes. El instigador es alguien que efectivamente, inclusive a través de esa influencia, puede generar en la persona otras cosas. Pero aquí estamos hablando de delitos contra la administración pública. Estamos hablando no del papá que le manda al hijo a pedir, a cogerse el billete de... No, aquí estamos hablando de, en el caso de Pamela Martínez, una abogada con maestría en Derecho y a la que definitivamente no se le puede influenciar psíquicamente para que cometa delitos. El influjo psíquico es para otras cosas. Es, como decía, el padre sobre los hijos, en una relación tormentosa también puede haber la mujer al hombre o el hombre a la mujer, que además le convence de que no va a haber consecuencias de los hechos. A un abogado no le vas a convencer de que no va a haber consecuencias. Y hay una serie de cosas, mira, no se olviden... O sea, por último, que pueden ser cómplices en el robo. O sea, capaz de una figura de complicidad, pero no de influjo. Sí, Por último. O sea, si querían entrar en un esquema, digamos, ligeramente más coherente, tenían que acusarle de autor de cohecho. ¿Por qué no le acusaron de autor de cohecho? Porque no existe una sola evidencia de que el expresidente haya recibido un centavo, haya dado un centavo, haya emitido una sola orden, no existe nada. A Pamela Martínez le preguntamos, ¿tiene llamadas? ¿Tiene correos? ¿Tiene disposiciones? ¿Tiene memorándums? Nada, solo tiene el cuaderno. A Laura Terán le preguntamos, ¿quién le dictaba las cifras que usted puso en esos supuestos archivos? Pamela. ¿Usted alguna vez habló con el presidente de la República? Nunca. ¿Le conocía? Sí, le vi una vez. Entonces, como no tenían evidencias para conectarle directamente y poder decir es autor directo, entonces inventan el influjo psíquico para decir que desde lejos, desde donde esté, influenciaba ahí el rayo correizador, como se burlaban en las redes sociales. Los correístas responderán eso. Para hacer que la gente haga esas cosas. Realmente, mira, no en vano, todavía no del expresidente Correa, próximamente será así, pero la decisión que Interpol toma sobre Walter Solís en relación al caso Sobornos es devastadora para la justicia del Ecuador. Devastadora. Están diciendo claramente que un juez salió a dar declaraciones de prensa al otro día de la lectura del fallo. Interpol dice que no existe referencia previa de una casación que dure 22 días. Interpol dice que coincidió en días y horas con la inscripción de la candidatura de Correa. Interpol dice que es un esquema consuetudinario en contra de quienes están involucrados de una u otra manera con el expresidente Correa. Eso dice Interpol. ¿Por qué, si está prohibido, hicieron concentraciones? Hemos hecho concentraciones procurando respetar las normas que ha establecido el CNE. Hemos procurado exigir como obligatorio el uso de la mascarilla, hemos exigido la distancia apropiada, hemos exigido además
los números que el CNE establece. Si en alguna de esas concentraciones hubo 1 o 2 carros más de los que debía haber, o en algún momento alguna persona no cumplió el distanciamiento social, pues inmediatamente tenemos las brigadas que están pendientes de que eso se cumpla. Por eso, en las concentraciones que hemos hecho, en las caravanas que hicimos, están delegados del CNE verificando que estemos cumpliendo con esas disposiciones. ¿Rock o cumbia? ¿Cuál es tu banda favorita? Actualmente me gusta mucho una banda que se llama Rhapsody. Ya. No, preguntamos eso porque a veces dicen que Vilma Palmer es rock. Por si acaso, por eso preguntamos. ¿No? Me gustó siempre el heavy metal y ahora esa variante que mezcla el heavy metal con la música clásica me gusta mucho. O sea, ¿eras orco? No, tampoco. Tampoco, no. ¿Cuauhtémoc Sánchez o Vargas Llosa? A pesar de la situación política y la absoluta contradicción de su genialidad para escribir con lo que habla, Vargas Llosa. ¿Rosado o morado? Morado. O sea, igual, si decías rosado, igual era. ¿Cuál serie de Netflix ves de verdad? De Netflix, me gustan las series épicas. Estoy viendo ahora una que se llama El Último Imperio. The Last Kingdom. De las Bueno, está bueno, ya te debes de ver. todas he visto. Sí, ya te iba a contar el final para ponerse ya de una vez. ¿Y cuál recomiendas para ver? Para una sesión de muchas. O sea, porque hay la que recomiendas para ver, y otra como, vamos a ver Netflix. Ahí pierdo, creo, porque como además de esta última época ha estado tan complicado, a veces saco tiempo específico solo para unos momentos con mi hijo. Y no sé, no estoy tan actualizado. O sea, si vas a las muchas, es a las muchas, sin Netflix. Ya, directo. Muchas a pelo. Sin Netflix ya. ¿Cuál es tu propuesta a la Asamblea? Yo creo que vamos a tener que trabajar de forma urgente en 2 aristas muy claras y a mediano plazo en varias reformas y en varias leyes. A corto plazo, creo yo que el gobierno de Andrés Arauz va a tener que, por ejemplo, declarar en emergencia algunos sectores, como el del turismo. Lo que la pandemia le ha hecho al turismo es atroz. La salud y la educación. Entonces me imagino que el bloque va a apoyar esas iniciativas y se va a manejar a través de leyes de emergencia o ese tipo de normativas. Vamos a tener que trabajar hombro a hombro con el gobierno central para tratar de implementar los mayores mecanismos posibles de enfrentamiento de la crisis. Y por otro lado, lo urgente, como dije al principio, es que la gente sepa la verdad. Creo que la Asamblea va a tener que generar una comisión que investigue la realidad de la pandemia en el Ecuador. Creo que el gobierno nos ha mentido en todas las cifras, así como nos mintió de las pruebas, así como nos miente hoy de las vacunas. Creo que nos ha mentido sobre el número de afectados, nos ha mentido sobre el número de pruebas realizadas, nos ha mentido sobre el número de muertos. Entonces creo que la Asamblea tiene, primero que nada, que fiscalizar esa gestión. Tiene que fiscalizar el tema de los carnets de discapacidad, hay que fiscalizar el tema de la entrega de hospitales y hay que urgentemente derogar algunas leyes como esa ley humanitaria que lo que está es destrozando el trabajador. Ya, ahora, esta es mi teoría personal. ¿Cuántica? No, tampoco. No, según yo, desde afuera, obviamente no sé nada de los entreverados de un gobierno. Según yo, un país sí tiene o debería tener la plata para garantizar educación y salud para todos y todas. Creo, no sé si es... no, yo sé que no es así de fácil. No puedo estar más de acuerdo. Pero creo que sí hay la plata. O sea, si te gastas millones en refaccionar un edificio de alguna institución del Estado, sin desmerecer la burocracia, porque necesitamos gente que trabaje también en diferentes aspectos, pero creo que sí hay la plata. ¿Así es? La pregunta es, ¿por qué no se lo hace? A mí me parece perverso la concepción de la política pública de este gobierno. Yo tampoco entiendo por qué no lo hacen. Yo no entiendo cómo es posible que el gobierno y sus medios aliados anuncien con bombos y platillos que tenemos una reserva internacional de más de 7.000 millones. ¿Cómo es posible que tengamos la plata fuera del país cuando aquí nos estamos muriendo de hambre o de enfermedad? Cuando nuestros niños tienen que buscar dónde conectarse a un wifi que algo les sirva, porque además les cerraron los infocentros. Yo no termino de entender hasta dónde llega la perversión del sistema cuando se aplican este tipo de políticas públicas que definitivamente son... O sea, pero digo en general, o sea, en el gobierno de Correa no es que hubo esa salud y... O sea, ¿qué falta? No.
No sé, algo falta. A ver, nosotros inclusive a nivel constitucional establecimos parámetros para ir incrementando anualmente los presupuestos de salud y educación. Eso se venía respetando a rajatabla hasta el 2017. Así que no puedas inmediatamente volcar todo el presupuesto del Estado a esos dos sectores tan importantes, no significa que no se haya estado haciendo. Así es como se pudieron construir tantos hospitales, así es como se pudieron construir tantas escuelas. Y ahí es cuando dicen, pero con sobreprecio. Realmente, mira, solamente para que tengas una idea, el famoso caso Sobornos no habla de sobreprecios. Ningún sobreprecio se habla, tanto que no hay informes de Contraloría como evidencia de cargo en el caso Sobornos. ¿Cuál es el otro proceso donde se ha hablado, donde se ha llegado realmente a determinar que hubo sobreprecios? Seguro que los hay. En algunos procesos, seguro que hay además gente que se benefició de eso. Pero ya lleguen con los juicios, lleguen con las sentencias. No con esta sentencia que se refiere a unos temas relacionados más bien con un proceso electoral, lleno de dudas además. ¿Dónde están los procesos reales sobre casos de corrupción en la construcción de las cosas? ¿Cuántos procesos hay sobre los hospitales, sobre las escuelas del milenio? De eso no hacen noticia porque eso no tienen. Entonces, por eso mismo se pudo construir las cosas que se pudo construir, que debe haber habido problemas. Yo, por ejemplo, te puedo decir, en algunas de esas grandes obras, quienes estaban a cargo, los administradores, los contratistas, los ministros, permitieron, por ejemplo, que se haga una torre más de las que se debía hacer. Eso debería ser observado, porque no estaba en el plan original. Pero no es que se llevaron la plata, es que ahí está esa torre que probablemente era para hacer el salón de reuniones de esa institución. Cuando el expresidente dijo claramente que ese tipo de cosas se iban a unificar para que las instituciones tengan dónde ir. Entonces, eso sí, debe ser criticable en lo político, pero no es corrupción. No es que se llevaron la plata, no es que fue peculado. En otras cosas seguramente hubo problemas, pero como lo importante para este gobierno era perseguir a Correa, hay un montón de ministros que fueron parte de este gobierno también que hasta ahora no les revisan absolutamente nada. Entonces, nada que ver que obras todas con sobreprecio. Podrá haber habido obras con complicaciones, hubo muchas que quedaron a medio hacer porque no se alcanzó a terminar, el terremoto suspendió mucho de esas construcciones y este gobierno les dejó botadas ahí. Entonces, nada que ver eso de obras todas con sobreprecio, nada que ver. Bueno, ¿qué pregunta nos faltó hacerte que te hubiera gustado que te hagamos y no te hicimos? ¿Cómo ha sido ser el abogado de Correa? ¿Cómo ha sido ser el abogado O sea, de Correa? algo nos has contado, pero cuéntanos. Para mí es muy importante plantear eso porque estuve yo siempre relacionado durante la época del gobierno más a temas de política que a temas de derecho. Y cuando me involucro a la situación del presidente Correa, me tocó vivir a mí personalmente, no solamente lo que veía de mis defendidos, sino vivir personalmente hasta dónde puede pervertirse el sistema. Infiltraciones en mis correos, seguimiento de mis llamadas, riesgos de allanamientos permanentes. Eso es una de las razones por las que ahora he decidido involucrarme más directamente en el tema de la política. Ya digo, porque yo he sido abogado penalista desde hace muchísimos años, yo nunca he vivido esto. La sensación que existe de miedo, de zozobra, con las diligencias que hace la Fiscalía, yo nunca había vivido. Tener miedo de ir a rendir una versión porque te detienen 4 minutos y te están formulando cargos después sin que darte tiempo de nada, sin saber que estaba siendo acusado, como le hicieron a Fernando Alvarado, son cosas que yo no vi nunca. Y quisiera que me digan cuál de esos actores políticos, cuándo Lucio, cuándo quienes eran nuestros opositores, cuándo Lazo, cuándo Noboa, fueron víctimas de allanamientos, fueron víctimas de procesos penales, ¿cuándo? Pero ahí hay un montón también de historias inconclusas, como el general Gabela, Quinto Pazmiño, la esposa, el periodista Valdivieso. Son historias inconclusas dentro de... Eso, hasta donde tengo entendido, tomó un matiz completamente distinto al del crimen de Estado. En el tema del general Gabela, con mi solidaridad y mi respeto a la situación de su familia y su vida, parece ser que se trata más bien de un tema entre generales. En lo que tiene que ver, no sé cuál otro dijiste. Quinto Pazmiño. Quinto Pazmiño, desconozco el caso, no sé hasta dónde han llegado, no sé por qué en estos 4 años, en donde supuestamente han investigado todo, no han llegado a nada en esos casos. ¿Por qué no han llegado a nada en estos 4 años? ¿Por qué se dedicaron a abrir, por ejemplo, de la nada un caso sobre un supuesto aporte electoral? ¿Por qué no investigaron 4 años el tema de Quinto Pazmiño?
yo creo que ahí la deuda es de otros, ¿no? La historia inconclusa es responsabilidad de otros. Pero más allá de eso, lo que tú has relatado es un asunto completamente diferenciado. ¿Quién era Quinto Pazmiño? ¿Quién era el general Gabela? ¿Quién era Fausto Valdivieso? Acá te puedo decir quién es Rafael Correa, quién es Jorge Glass, quién es Gabriela Rivadeneira, quién es Ricardo Patiño. Acá es un círculo específico en el que han centrado todo el aparato del Estado. Acá eran distintos. No es lo mismo, creo yo, a mi criterio, no es lo mismo. Por ejemplo, Patiño, él está con orden de prisión, asilado en México, por un discurso que dio en un acto cerrado, político, y porque a algún militante se le ocurrió subir una parte que le gustó. O sea, ya es una cosa que se ha salido de todo parámetro, lo que le hicieron al papá de Gabriela Rivadeneira, que el presidente de la República haya salido a decir en medios de comunicación que es el testaferro de Gabriela, ¿ya a dónde, no? ¿Ya a dónde? ¿Qué le dijeras a la gente? Yo le diría a la gente que no pierda la esperanza. Yo le diría a la gente que vale la pena seguir luchando porque el Ecuador, su pueblo, lo merece. Yo le diría a la gente que confíe en quienes ya hemos sabido hacer las cosas bien, que confíe en que estamos capacitados para corregir los errores y estamos capacitados para incrementar los aciertos porque sabemos cómo hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo que te faltó? Agradecerles mucho, impulsarles a que sigan haciendo. Para la próxima, que fue los bizcochos. Para la próxima con queso de hoja. Muchísimas gracias, Pastor. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos en la siguiente. Gracias por seguirnos en Cuando salga. Ingobernables DC. No tenemos una fecha porque estamos en época de elecciones, Cuando así que saldremos. Oshari termine de editar. Atentos, buenamente. muchachos. Atentos, muchachos. Pónganle me gusta a nuestras redes Ingobernables DC. Y muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Y recuerden que esto siempre es de leva y a fondo, porque estamos de leva y en el fondo todo el mundo es bueno.